Existió el rey David, una cuestión de historia. Por siglos, la figura del rey David ha dominado la imaginación histórica de Occidente. La Biblia pinta un cuadro vívido de un pastorcito que se convierte en un poderoso rey, mata a un gigante, une las tribus de Israel, establece Jerusalén como su capital. Esta historia es fundamental para el judaísmo. Esta historia es fundamental para el cristianismo. Esta historia es fundamental para el Islam. Sin embargo, durante mucho tiempo, historiadores y arqueólogos se enfrentaron a un silencio significativo. Fuera de los textos bíblicos, no había pruebas de que este rey legendario hubiera pisado la tierra. Esta ausencia de evidencia llevó a muchos estudiosos a cuestionar su existencia. ¿Era David simplemente una creación literaria, una figura fundadora mítica? La búsqueda del David histórico se convirtió en una de las misiones más convincentes y controvertidas de la arqueología moderna. Esta pregunta pesó mucho sobre el campo de la arqueología bíblica durante gran parte del siglo XX. Mientras que los excavadores encontraron amplia evidencia de reyes y imperios posteriores mencionados en la Biblia, el siglo X a.C., la supuesta era de David, permaneció obstinadamente esquiva. Esto llevó a una profunda división académica. La Biblia hebrea presenta a David como una figura de inmensa complejidad e importancia. Aparece por primera vez en el libro de Samuel, como el hijo más joven de Jesé, un humilde pastor de Belén. Es elegido por Dios, ungido por el profeta Samuel, y llevado a la corte del rey Saúl, el primer monarca de Israel. Su vida temprana es un tapiz de hazañas heroicas y giros dramáticos. La historia más famosa, por supuesto, es su victoria sobre el gigante filisteo, Goliat. Este relato lo estableció como un guerrero favorecido por Dios y un héroe para su pueblo. También es retratado como un músico talentoso y un poeta talentoso, calmando al atribulado rey Saúl con su lira. Estas narrativas establecen sus características principales: coraje, fe, una profunda conexión con Dios y una profunda conexión con su pueblo. La relación de David con Saúl finalmente se agria, forzándolo a una vida como forajido y mercenario. Este período muestra su astucia política y su capacidad para construir un leal seguimiento. Después de la muerte de Saúl en batalla, el ascenso de David al poder se acelera. Primero es aclamado como rey sobre su propia tribu de Judá en Hebrón. Pausa. Durante décadas, el debate sobre la existencia de David fue un punto muerto, un choque de teorías sin una pieza de evidencia decisiva. Todo eso cambió drásticamente en el verano de 1993. Un equipo arqueológico dirigido por Abraham Biran excavaba en Tel Dan, un sitio en el norte de Israel. Allí, mientras limpiaban un muro, un miembro del equipo encontró un fragmento de una piedra de basalto negro. Estaba inscrito con escritura aramea. Los arqueólogos limpiaban y leían la inscripción y se dieron cuenta de que tenían en sus manos algo revolucionario. El monumento, o estela, había sido erigido por un rey arameo, probablemente Hazael de Damasco, para conmemorar su victoria sobre el reino de Israel y sobre Judá en el siglo IX a.C., aproximadamente 150 años después de la época de David. El rey arameo enumera a sus enemigos derrotados. En medio de este alarde, los excavadores encontraron una frase asombrosa. El texto mencionaba al rey que había matado de la casa de David. La frase B-U-T-D-W-D, la antigua escritura no tenía vocales, fue la primera referencia extrabíblica a una dinastía davídica. Era evidencia de que la dinastía gobernante de Judá era conocida por el nombre de su fundador, David. El silencio de las piedras finalmente se había roto. La estela de Tel Dan no fue una pieza de evidencia aislada. Su descubrimiento llevó a los estudiosos a reexaminar otras inscripciones con nuevos ojos. Una de las más importantes fue la estela de Mesha, también conocida como la piedra moabita. Descubierta en 1868, es una gran losa de piedra inscrita en nombre del rey Mesha de Moab.
Al igual que Tel Dan, data de mediados del siglo IX a.C. y celebra la victoria de Mesha y la liberación de su reino. El epigrafista André Lemaire reanalizó la piedra tras el hallazgo de Tel Dan. Una línea está dañada. Lemaire propuso una reconstrucción convincente. Basado en trazos débiles, argumentó que probablemente contenía Casa de David. Aunque menos segura que Tel Dan, muchos estudiosos la consideran plausible. Más allá de estas estelas están los registros asirios. Desde finales del siglo VIII a.C., los reyes asirios registraron campañas y mantuvieron anales cuneiformes. En esos anales mencionan a Judá y a sus reyes, Acaz, Ezequías, Manasés. Por ejemplo, los registros de Sennacherib relatan su campaña contra Ezequías y el asedio de Jerusalén. Confirman que Judá era una entidad política reconocida gobernada por una dinastía continua. Combinadas las estelas y registros, surge una imagen clara. Pausa. La evidencia acumulada, la estela de Tel Dan, la posible mención en la estela de Mesha y los hallazgos arqueológicos en Jerusalén, ha resuelto en gran medida la cuestión de la existencia de David. La mayoría de los historiadores y arqueólogos ahora aceptan que una figura histórica llamada David fundó una dinastía en Judá alrededor del año 1000 a.C. Sin embargo, este consenso ha desplazado el debate a una nueva pregunta. ¿Cuál era la naturaleza y la escala de su reino? ¿Era David el gobernante de una gran monarquía unida que se extendía desde Egipto hasta el Éufrates, como sugieren los pasajes bíblicos más expansivos, o su dominio era mucho más pequeño y modesto? El registro arqueológico del siglo X a.C. presenta un panorama complejo. Si bien Jerusalén muestra signos de ser un centro administrativo, hay una clara falta de evidencia de un estado grande, rico y poderoso en todo el territorio más amplio de Israel y Judá. Las grandes ciudades, palacios y puestos administrativos descritos en el relato bíblico de David y Salomón no han sido localizados. Muchos sitios que la Biblia asocia con esta era mostraban pocas señales de ocupación o eran aldeas pequeñas y sin fortificar. Esto ha llevado a muchos estudiosos a proponer que la monarquía unida no fue un gran imperio, sino más bien un pequeño estado territorial emergente o un complejo señorío. Sugeriría que los autores bíblicos magnificaron los logros para crear una narrativa de la Edad de Oro. Así, el David bíblico puede ser una figura compuesta, parte rey histórico y parte emperador legendario. En última instancia, el debate sobre el tamaño del reino de David no disminuye su importancia histórica. La evidencia arqueológica ancla firmemente a David en la historia. No fue un mito, sino un rey real cuyo legado fue tan profundo que sus vecinos conocieron su reino como la casa de David, mucho después de que él se hubiera ido.